Muy bien, el tema que vamos a tratar el día de hoy va a ser el maltrato infantil en el curso de asistencia en salud mental. Muy bien, entonces el tema a desarrollar es el maltrato infantil. Los temas que vamos a tratar es qué es el maltrato infantil, tipos de maltrato, cómo detectarlo y cómo intervenirlo y cifras de maltrato. ¿Qué es el maltrato infantil? La definición de maltrato infantil depende de la cultura y el momento histórico. Bueno, existen realmente distintas definiciones que la vamos a ir viendo posteriormente. Para definirlo, se han de tener en cuenta los derechos de la infancia, derecho a la igualdad, sin distinción de raza, credo, nacionalidad, derecho a una protección especial para su desarrollo físico, mental y social, derecho a un nombre y una nacionalidad, derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuada para el niño y la madre, derecho a una educación y cuidados especiales para el niño, física o mentalmente disminuido, derecho a la comprensión y amor por parte de los padres y la sociedad, derecho a recibir educación gratuita y a disfrutar de los juegos, y derecho a ser primero en recibir ayuda en caso de desastre, y derecho a ser protegido contra el abandono y la explotación en el trabajo, y derecho a formarse en un espíritu de solidaridad, comprensión, amistad y justicia entre los pueblos. ¿Qué es el maltrato infantil? Vamos a ver aquí algunas definiciones. Toda violencia, perjuicio o abuso mental, físico, descuido, trato negligente, malos tratos o explotación, mientras que el niño se encuentre bajo la custodia de sus padres, de un tutor o de cualquiera otra persona que le tenga a su cargo. Situación que se produce de hecho o a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de menores, cuando estos queden privados de la necesaria asistencia moral o material. El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años. Incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño o poner en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se incluye. Muy bien, entonces nos quedamos. El maltrato infantil se define como los abusos y desatención de que son objeto los menores de 18 años e incluye todos los tipos de maltrato físico, psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causan o pueden causar daño a la salud, desarrollo, dignidad del niño o poner en peligro su supervivencia en contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil. Muy bien. Sigamos. Ahora, la definición más aceptada y adecuada es del maltrato infantil: acción o omisión o trato negligente no accidental que prive al niño de sus derechos y su bienestar, que amenacen o interfieran su ordenado desarrollo físico, psíquico o social y cuyos autores pueden ser personas, instituciones o la propia sociedad. Bueno, vamos a hablar un poco del infanticidio. Antiguamente, a todo menor que no fuera perfecto se le daba muerte. Se abandonaba a las niñas, se les enterraba en los cimientos o edificios para reforzar la estructura.
Muy bien, vamos a hablar el abandono acá en los siglos, hasta el siglo lógicamente 13, se internaban los menores en monasterios o conventos, se les entregaba a amas de cría, se les usaba como criados o rehenes, se daban en adopción, se les vendía y se les ministraba bebidas alcohólicas. Muy bien, ambivalencia. Aquí vamos a hablar un poco del siglo XIV y del siglo XVII. Moldeamiento físico, menores, ¿no? Que les decía, se admite el castigo por corporal, empezó, bueno, también se les podía provocar, bueno, en ese entonces les provocaban heridas, pero esto empezó a desaparecer en el siglo XIX. Dominio de la mente de los menores, control de su interior, ya aquí empiezan a hacer la pediatría, ¿no? En el siglo XVIII. Socialización, mediados del 20. La crianza consistía en enseñar a niños y niñas a adaptarse al medio, socializarlos, guiarlos por el buen camino. Bueno, a mediados del siglo XX, implicación de padres y madres en el desarrollo de sus hijos e hijas, les ayudan a alcanzar sus objetivos y responden a sus necesidades, ¿no? Lógicamente, resultado, niños y niñas amables, sinceros y alegres. ¿Qué tipos de maltratos hay? Insultar, molestar, mostrar imágenes o textos pornográficos, tocar las partes íntimas, forzar a que les toquen, destruir la autoestima, golpearlos, herirlos, manipularlos, mantenerlos sucios, mal vestidos y mal alimentados, golpeándolos o ridiculizándolos, negarles el afecto, ignorarles, obligar a hacer trabajos de adultos, desatender sus necesidades educativas, desatender su salud, dejarlos solos sin supervisión. ¿Qué tipos de maltrato hay? Tenemos el maltrato físico, cualquier acción que provoque físico o daño, enfermedad en el niño o niña, negligencia y abandono físico, situación en la que las necesidades físicas básicas de la menor no son atendidas, maltrato y abandono también emocional, cualquier acción o inacción que tienda a agredir psicológicamente a un niño o niña, abuso sexual, uso del menor para la obtención de estimulación sexual por parte del adulto. También vamos a ver el maltrato institucional, que es vulneración de los derechos básicos del menor. Bueno, vamos a ver también otro tipo de maltrato, que es la explotación laboral, asignación continua de trabajos, abandono literal, que el niño o la niña se encuentra en una situación de ausencia total de protección, ¿verdad? ¿Qué conductas se consideran abuso sexual infantil? Comportamientos sexuales, contacto directo. Tocar a un menor en sus genitales, acariciar y besar al menor, introducir objetos o partes de su cuerpo, lógicamente. Relación coital, vaginal, anal o completa, ¿no? Comportamientos sexuales sin contacto directo. Mostrar un material pornográfico a un menor, exhibirse, bueno, los genitales delante de un menor, seducir a un menor a través de internet, fotografiar a un menor en posiciones quizás sexuales, exponer al menor a contemplar actos sexuales de personas adultas y observar a un menor desnudo, ¿no? Ese es un tipo de abuso sexual infantil, que lógicamente esto no podemos permitir. ¿Quién puede ser víctima del abuso sexual infantil? Cualquier niño o niña, niños y niñas con discapacidad, generalmente a veces entre los 8 a los 12 años. Pero bueno, acá en el país lo vemos hasta de niñas pequeñísimas, de 2 años, 4 años, ¿no? Realmente se ve el abuso sexual infantil, ¿no? Que los niños que son víctimas de esto, ¿no? ¿Quién puede ser el agresor o agresora? No existe realmente un perfil concreto. ¿Quién es lógicamente esta persona o este monstruo, se podría decir, discúlpenme, que puede llegar a ser esta aberración, ¿no? Hombres de mediana edad sin ningún trastorno mental cercanos a la víctima.
Como ustedes han visto, a veces son personas que aparentemente son normales, ¿no? Son personas que aparentemente son normales, pero lógicamente después uno, lógicamente cuando ya cometen el acto, ¿no? Ahí recién nos damos cuenta de esto, ¿no? Que son hombres realmente que son enfermos, ¿no? Son enfermos de la mente. 14% son mujeres y lógicamente el 20% son menores. La persona es consciente del delito que está cometiendo en muchos de los casos, ¿no? Entonces, como les digo, no existe un perfil concreto. Entonces, lo importante es siempre mantenernos al tanto, sea mi hijito varón, sea mi hijita mujer. Tenemos que, de la misma manera, tener mucho cuidado. Entonces, como les decía, no existe un perfil concreto realmente del agresor o la agresora, ¿no? Entonces, nosotros siempre tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos, ¿no? Como les digo, sean hijos varones o sean hijas mujeres. Igual siempre tenemos que tener este es nunca dejarlos con ninguna persona extraña o bueno, ¿no? Como ustedes a veces han visto en la misma televisión, ¿no? En las mismas noticias, que a veces se han visto casos que los agresores resultan a veces, es muy triste, pero son los primos de la misma familia, ¿no? Entonces, siempre tenemos que desconfiar y siempre tenemos que tener un celo por nuestros hijos. Ya ahora no importa si es mujercita o si es hombrecito, porque es igual. Antes era más las mujercitas las cuidábamos, pero ahora tenemos que cuidar tanto al varón como a la mujer, o tanto a la mujer como al varón. Siempre tenemos que estar al tanto y siempre estar observando también a nuestros hijos. ¿Con qué frecuencia ocurren los abusos sexuales a menores? Una de cada 4 niñas y uno de cada 6 niños podría ser víctima del abuso sexual antes de cumplir los 18 años y uno de cada 10 menores víctimas de abuso sexual infantil lo dice el momento que ocurre. ¿Cómo prevenirlo? Mediante el juego, enseñarles a diferenciar las muestras de cariño, hablando de los secretos, enseñándoles a decir no, guiarles para que pidan ayuda cuando la necesiten, planteando problemas y buscándoles solución y conseguir que tengan claro que ellos no son culpables. Pautas de intervención. 7 pasos. Conocer los hechos, reducir al mínimo los riesgos, hablar sobre el tema, mantenerse alerta, informarse, saber reaccionar, actuar cuando se tengan sospechas, involucrarse. Existe una serie de indicadores físicos de comportamiento y académicas. Señales físicas repetidas, heridas, moretones, ¿no? Tenemos para detectar el maltrato infantil, suciedad o ropa inadecuada, conductas antisociales como vandalismo. En el caso de que un menor puede estar siendo víctima de abuso sexual, nos debe alertar la conducta sexual explícita o juegos inapropiados para su edad evolutiva. Bueno, ¿cómo debemos intervenir ante un caso de maltrato? Fuera de ámbito escolar, si conocemos una situación de riesgo para un, para un menos, nuestra obligación es de dar traslado a los organismos competentes en materia de protección de la infancia. Hay un protocolo aprobado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en colaboración con el Observatorio de Infancia, ¿no? También en ningún momento debemos presionar al niño a que esté sufriendo
algún caso de maltrato que no les cuente, ya que podríamos empeorar aún más la situación. Así que lo mejor que debemos hacer es avisar a la autoridad, ¿no? Lógicamente, acá podemos avisar también a todas las instituciones que están dentro de lo que es la violencia a la mujer y poblaciones vulnerables, ¿no? En el ámbito escolar, la institución educativa debe asumir la responsabilidad de constituirse como un entorno protector y velar por el respeto de los derechos de toda la población que a ella asiste. Este espacio reúne las condiciones necesarias que le permiten ser un actor clave, tanto para la protección del menor como para la prevención y detección del maltrato. El profesorado puede prevenir el maltrato infantil promoviendo el buen trato, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se debe hacer? Estar atenta a las señales de sospecha y tener una escucha respetuosa, mostrar una actitud respetuosa a la intimidad y comunicar de inmediato a los equipos del ámbito educativo, revisar que el niño ha relatado y en qué circunstancias, contener y orientar al niño y a sus referentes, familias, tutores, con los que el niño se sienta protegido y evitar el contacto con el maltratador. ¿Qué es lo que no se debe hacer? No ignorar ni realizar juicio de la veracidad o no de las sospechas. Nunca se debe revisar el cuerpo. Preguntas al niño en cuestión. Y por último, la escuela no diagnostica el maltrato, simplemente es una institución que debe avisar a las instituciones superiores para que puedan intervenir, ¿no? Nosotros simplemente detectamos o vemos una sospecha, inmediatamente alertamos y avisamos. Dificultades para intervenir, falsas creencias sobre el maltrato, ¿no? La situación de indefensión de la víctima, la invisibilidad de las situaciones de maltrato, el desconocimiento del profesorado en contacto con el niño, de los indicadores que podrían alertar de la sospecha del maltrato, falta de información respecto de cómo proceder ante casos de maltrato, el temor a que intervenir empeore la situación del niño o niña y situaciones en las que el niño o niña se retracta de lo dicho. Las escuelas y los métodos de prevención en el ámbito escolar. Como bien les dije antes, las escuelas o instituciones y los centros educativos constituyen uno de los entornos con mejores posibilidades en el terreno preventivo, ya que de una u otra forma todas las familias con hijos o hijas pasan por estos centros. Vamos a analizar algunas de las estrategias de prevención que pueden ser aplicadas en la materia del maltrato infantil. Por ejemplo, prevenir el maltrato infantil promoviendo el buen trato. La prevención se dirige al conjunto de la comunidad escolar con el objetivo de evitar la presencia de factores potenciadores de maltrato infantil y promover la implantación de factores protectores, mayor acceso a los menores y a los padres que tienen los docentes. La edad de los sujetos se encuentra en plena maduración y son especialmente receptivos. El tiempo que pasan en la escuela, la existencia de personal con un nivel de formación adecuado. En el contexto educativo, estos programas pueden centrarse en proporcionar información y sensibilizar sobre los problemas a los que se enfrentan los niños y niñas adolescentes en este ámbito. Se incluye el apoyo y el asesoramiento que se presta a las familias, actuaciones dirigidas a los menores para facilitarles el conocimiento de sus propias emociones, actividades dirigidas tanto a padres y madres como a los menores, promover que toda la comunidad educativa conozca las necesidades de la infancia y sea capaz de potenciar la existencia de factores protectores y eliminar los factores de riesgo, dar a conocer al alumnado las formas que existen para comunicar, lógicamente, situaciones de maltrato. El maltrato infantil es un problema de todos. UNICEF. 6 de cada 10 niños entre 12 y 14 años sufren o sufrieron algún maltrato físico, empujones, patadas. Cada 5 minutos un niño muere por algún tipo de violencia. Acá vamos a ver algunas cifras, lógicamente, como ustedes pueden ver,
¿no? Son cifras los cuales hay niñas que se casan al año por obligación, niños que luchan en la guerra y también niños que fueron asesinados. El 98% de niñas son sometidas a la mutilación también genital. Está presente todavía en 29 países, 140 millones de niñas han sido sometidas a esta práctica. El maltratado puede convertirse en maltratador. Hay muchas contradicciones ya que hay diversas opiniones. El principio no tiene por qué la víctima de hoy no es el maltratador de mañana. Solo el 20% de los menores maltratados se convierten en maltratadores. Lo que bien es cierto es que la mayoría de maltratadores fueron también previamente niños maltratados. Muchas personas maltratadas viven con el miedo de convertirse en lo que tanto odian, lo que les impide mantener ciertas relaciones a lo largo de su vida. Dos posibles opciones: no ser maltratadores. Es probable que sigan siendo víctimas porque las heridas infligidas en edades tan tempranas son difíciles de curar. Pueden recuperar la autoestima mediante ellos solos o con alguna psicología o con ayuda también psicológica, mejor dicho. Aprenden a tratarse bien y acabar siendo una persona emocionalmente sana. Ser maltratador. Pueden convertirse en maltratador ya que han sufrido malos tratos durante su infancia, por lo que ellos a medida que se hacen mayores, almacenan esa información y la reflejan en los demás. Por lo tanto, reproducen lo que han hecho con ellos en otras personas. Muy bien, resumen de todo lo que hemos hablado. Una cosa es que todo menor que haya sufrido malos tratos del tipo que sea va a desarrollar unos trastornos que le harán ser posibles maltratadores en su vida adulta. Y si no lo son, aún así necesitan ayuda para poder tener una personalidad establecida. Sería correcto, bueno, dar una nalgada, ¿no? Un cachete, como se dice, a un niño o una niña. Puede funcionar a corto plazo, pero a largo plazo se tiende a usar cada vez con mayor frecuencia y además no es un proceso educativo positivo. Pegar, fomentar pegar y la violencia puede llegar a convertirse en la forma de solucionar los problemas para los niños o niñas que reciben. Si no los justificamos en el ámbito de la pareja, ¿por qué justificarlo en los menores que son indefensos? La clara respuesta es no. No se puede golpear a un niño. Inventario de dimensiones de disciplina: castigo físico y psicológico, uso de fuerza o agresión psicológica, coste de respuesta, privación de privilegios, imposición de tareas, disciplina inductiva, explicación de la conducta correcta, supervisión, controlar que esté cumpliendo la conducta mediante la atención. Conmigo funcionó, no me he traumatizado y tengo una vida normal, así que no es tan mal. Frase común dicho por gran cantidad de personas a lo largo de su vida, pero lo cierto es que para Gámez, la gente que ha recibido coscorrones tiene mayor probabilidad de dárselos a sus hijos, excusándose que ellos también lo recibieron, que es un gran error. Alternativas al coscorrón: el diálogo, ¿verdad? ¿Por qué voy a golpear a mi hijo si puedo dialogar con él? Explicar a los menores las decisiones que se toman ya desde que son pequeños, dice Joan Joseph Sarrado. La firmeza: es mucho más interesante decir las cosas con firmeza que gritando, dice Aguado. Lógicamente, ¿no? Yo prefiero decir, no le voy a gritar a mi hijo, ¿no? Digamos, se portó mal o simplemente no cumplió con una tarea quizás en el colegio. Simplemente le hablo firmemente, ¿no? Le digo, hoy terminarás la tarea la cual no hiciste el día de ayer. Pero no tengo por qué, ¡ay! Gritar, ¿no? Hoy día tú vas a terminar la tarea, y se pone a gritar. No, es mejor hablar las cosas con firmeza y con seguridad. El castigo:
Debe ser acto seguido de la acción y sin amenazar durante mucho tiempo, y debe ser apropiado y mantenerse. ¿Listo? Debe ser un castigo, lógicamente después de una acción que él cometió, ¿no? Y debe ser apropiado. Y la atención, hay que dedicarle atención al menor cuando hace las cosas bien y no solo cuando hace las cosas mal. Entonces, cuando hace las cosas bien, aplaudirlo, felicitarlo. Y cuando hace las cosas mal, bueno, ayudarlo para que mejore. Muy bien. Entonces, esto que quede bien claro, que yo quería, bueno, siempre compartir con ustedes, porque algunas personas siempre dicen, ¿no? Conmigo funcionó, ¿no? Dicen, uy, a mí me han pegado, me han golpeado, me han dado coscorrones y conmigo funcionó, no me he traumatizado y tengo una vida normal, así que no está mal. Frase común, como les he dicho, por gran cantidad de personas a lo largo de su vida. La gente que ha recibido coscorrones tiene mayor probabilidad de dárselos a sus hijos o hijas, excusándolos en que ellos también recibieron. Y ese es un gran error. Conversen, dialoguen, hablen con firmeza, apliquen un castigo y presten atención. ¿Listo? Eso es muy importante en todos los infantes. Dialogar, conversar. Firmeza, seguridad. ¿Se portó mal? Bueno, aplico un castigo. Digamos, miraba televisión, digamos un programa favorito. Hoy no mirarás ese programa. O no mirarás ese programa por 2 días, por esto, por esto, por esto. ¿No? Pero no simplemente no podemos gritar, ¿no? Le decimos por qué estamos haciendo o aplicando ese castigo. El porqué de las cosas. ¿No? Entonces yo le digo, mira, tú hiciste esto y yo voy a hacer esto, ¿no? Entonces ahí, ya, entonces él va lógicamente, al comienzo quizás se va a molestar, le va a doler, ¿no? Pero lógicamente, de esa manera vamos a poder disciplinar. Ya, entonces ya sé que mi mamá me ve, entonces mejor termino mis tareas, termino mis quehaceres, que yo tengo mis obligaciones y luego veo mi programa. ¿Listo? Entonces, a veces duele lógica, o simplemente, lógicamente también tenemos que prestar atención, y no solamente prestar atención a los hijos por las cosas negativas, se portó mal, rompió esto, hizo esto, no. Cuando hace también algo bueno, hay que valorarlo, hay que aplaudirlo, hay que felicitarlo, ¿no? Saber que también está haciendo cosas buenas. Entonces, eso lo motiva, lo ayuda y él se esmera por seguir adelante. Pero si nosotros solamente nos enfocamos por las cosas negativas, que hace mal, que otra vez hizo esto mal, no. También cuando hace algo bien, hay que aplaudirlo y felicitarlo. Y de esa manera, él también se motiva a querer seguir adelante. ¿Listo? Muy bien. Si tuvieran alguna duda o alguna pregunta, por favor me lo hacen llegar al WhatsApp. Ahí yo les voy a responder todas sus dudas y todas sus preguntas en cuanto a lo que es el tema del día de hoy, que es el maltrato infantil. Cualquier duda, cualquier pregunta, por favor me lo hacen llegar al WhatsApp. ¿Listo? Muy bien, chicos, que tengan lindo día. Cuídense mucho. Un abrazo para todos. ¿Listo? Cuidémonos. Saludos para todos. Nos vemos pronto, Dios mediante. Cuídense. Adiós.